Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. En el video de hoy, otro cristiano que habla de lo que no tiene ni idea, y por ello es muy divertido escucharlo. Como sé que a muchos de mis televidentes les gusta, pues se los comparto. Antes de empezar, una enorme invitación para que se suscriban al canal, me dejen muchos comentarios y compartan este video a diestra y siniestra. Sin más dilaciones, comencemos. Richard Dawkins, el mismo que escribió el libro de La ilusión de Dios y que es un promotor del ateísmo, ese mismísimo Richard Dawkins ahora parece más cristiano que muchos que se hacen llamar a sí mismos cristianos. Hola, Dios te bendiga, este es un corto de Cristianos contra el Mundo. Richard Dawkins, según muchísimos ateos alrededor del mundo, está destruyendo su reputación delante de ellos. ¿Por qué? Porque sus afirmaciones más recientes se parecen más al cristianismo que al ateísmo moderno. Está diciendo cosas que lo hacen alejarse del movimiento ateísta moderno. Richard Dawkins fue nombrado el Humanista del Año en 1996 por la Asociación Americana Humanista. El humanismo es esa filosofía de vida progresista que pretende vivir una vida ética y moral, buscando el máximo desarrollo personal y buscando el bien de toda la humanidad, sin involucrar a ningún dios o a nada que sea sobrenatural. Eso es el humanismo, básicamente. Y Richard Dawkins, que es un biólogo evolutivo, una persona con muchos estudios universitarios, científicos, es un biólogo evolutivo, zoólogo y etólogo. Y ya sabes, probablemente ya lo conoces, es el sumo sacerdote de la religión atea. ¿Qué? El ateísmo no es una religión, van a decir los ateos. Sí, según la definición moderna de religión, sí es una especie de religión. Hay una definición moderna de lo que es la religión. Tiene varias definiciones, y una de ellas dice así. Religión, principio, causa o sistema de creencias que se sostiene con ardor y fe. Entonces los ateos defienden sus creencias con ardor y fe. Aquí va el primer problema. Considero que quienes deben definir el significado de las palabras son aquellas personas que las usan. Pero se debe tener cierto nivel de rigurosidad en esas definiciones para que las palabras sigan cumpliendo su cometido, el cual es transmitir información. Claro que esa definición que él nos da podría ser la definición de religión, pero dentro de esa definición cabrían cosas como, por ejemplo, todo hincha de un equipo de fútbol que sostiene que su equipo es el mejor del mundo pertenecería a una religión, o sea, cada equipo de fútbol es una religión. Al mismo tiempo, todo movimiento tipo antivacunas, terraplanista, serían religiones. Los clubes de fans de cantantes, actrices, presentadores, pintores, etc., serían religiones. Dentro del mismo catolicismo, quienes sean devotos de la Virgen de Guadalupe conforman una religión diferente a quienes son devotos de la Virgen de Chiquinquirá y a su vez de la Virgen Morena. Y así pasaría con todos los grupos de cada santo, virgen, ángel, arcángel, arzobispo, cura, pastor. Con una definición tan escueta de religión, cualquier cosa cabe, incluso el ateísmo. Se necesita muchísima fe para negar a Dios. Él no nos aporta su definición de fe, pero nos podemos remitir a su Biblia para hacernos una idea. En Hebreos 11, versículo 1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos creyentes no están de acuerdo conmigo, pero para mí lo que ahí dice es que la fe es creer en algo porque sí, con la carencia de razonamiento alguno. A la luz de esta definición de fe, la afirmación "se necesita muchísima fe para negar a Dios" implicaría que se necesita muchísima creencia irracional para negar a Dios, interpretando la palabra negar como afirmar que algo es falso, pese a que al parecer es verdadero. En palabras más claras, la frase quedaría: se necesita mucha creencia irracional para afirmar que Dios no existe, pese a que pareciera que sí existe. Podría discutir sobre la parte de que pareciera que Dios sí existe, pero no es el objetivo de este video. Mejor concentrémonos en el detalle de que cualquier ateo que analizara una razón, sin que ésta sea real o no, pero el hecho de analizar esa razón hace que la frase ya no se pueda aplicar. De seguro existen personas que afirman ser ateas por simple convicción, pero en mi experiencia yo no soy uno de ellos. Como prueba tengo decenas de videos en este canal donde expongo mis razonamientos, y no importa si son razonamientos correctos o incorrectos.
son razonamientos. También puedo afirmar que dentro de la comunidad de ateos que conozco, no sé de ninguno que no haya llegado al ateísmo luego de dudar de la religión que de bebé se le impuso. También es interesante ver cómo los creyentes, cuando usan la fe para sus creencias, la usan como halago, pero cuando usan la fe para nuestras creencias, las creencias de los ateos, la usan como pseudo insulto. Y es ahí donde los problemas para Dawkins surgen, porque él como científico, como divulgador científico, no se puede apartar de la objetividad, de la verdad. La verdad es objetiva, no subjetiva. Más problemas que agravan su criterio por ignorancia. La ciencia clasifica el conocimiento en varios tipos de verdad. Algunos de estos tipos son verdades objetivas, verdades subjetivas, verdades intersubjetivas y otras, pero no nos compliquemos, solo entendamos las dos que él mencionó. Una verdad objetiva puede ser, si saltas desde un avión, eventualmente llegarás al suelo. Es una verdad con la cual no se requiere información adicional para comprobar que es verdad. La verdad subjetiva depende de información adicional. Por ejemplo, yo estoy viendo a la derecha. Eso podría significar que yo giré mi cabeza hacia mi lado derecho y estoy mirando en esa dirección. Pero también podría significar que yo giré mi cabeza hacia el lado derecho de un espectador. Saber hacia qué lado giré la cabeza dependerá de saber si el espectador me ve desde atrás o me ve desde el frente. También podría significar que estoy haciendo un análisis político de la corriente que se suele llamar derecha. Como vemos, los dos tipos de verdades existen y no son excluyentes. Es decir, si yo pienso, si yo creo que yo soy mujer, eso no me convierte en mujer automáticamente. Esa es la verdad biológica. Se me dañó el micrófono, así que de aquí en adelante sonaré más feo que de costumbre. Como buen creyente, habla de lo que no tiene ni idea. Para saber si una persona se puede convertir con el poder de su deseo en mujer u hombre, lo primero es definir cuándo una persona es mujer y cuándo es hombre. Así de observarse el cambio mientras ejecuta su deseo, sabríamos que sí puede hacerlo. Ahora, ¿qué define a una mujer como mujer? ¿Los senos? No lo creo. Por cuestiones metabólicas existen personas que se ven como solemos definir que es un hombre, pero desarrollan senos. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? No podemos llamarlas mujeres porque se ven como un hombre. No podemos llamarlos hombres porque tienen senos. Y tampoco podemos crear una nueva categoría porque este señor ya nos dijo que o es hombre o es mujer. No hay nada más. ¿Qué define a un hombre como hombre? ¿El pene? No lo creo. Hay personas que se ven como solemos reconocer a una mujer, pero que tienen pene. Eso en la comunidad médica se llama clitoromegalia. Al mismo tiempo, hay personas que se ven como solemos identificar a los hombres, pero que carecen de pene. Eso en la comunidad médica se llama agenesia de pene. ¿Y qué hacemos con estas personas? No cumplen la regla de mujer, tampoco cumplen la regla de hombre, y no podemos crear otra categoría porque este señor nos dijo que se es hombre o se es mujer, y punto. Y así podemos continuar con los úteros, las trompas de falopio, las vaginas, los testículos, la cadera ancha, la barba, el cabello, la estatura, el vello corporal, la corpulencia y cualquier otra característica física que identifique como propia de uno u otro género. Pero claro, aún nos podemos poner científicos. Prueba de ADN para todos y quien tenga el cromosoma Y es hombre, quien no lo tenga es mujer. Pero resulta que existen personas que la mayoría identificaríamos como mujeres, pero portan el cromosoma Y, y personas que identificaríamos como hombres carentes de este cromosoma. Para complicar las cosas aún más, hay personas que poseen más de 2 cromosomas sexuales, algo como supermujer al cuadrado hombre. Hasta aquí solo hemos hablado de características físicas, características que podemos medir, pero ¿y las características mentales? No es difícil de clasificar conductas, comportamientos que atribuimos a las mujeres o a los hombres. Por ejemplo, relacionamos a los niños con carros y a las niñas con muñecas, pero sería correcto afirmar que todo humano infante
que juegue con carros será un hombre de adulto? ¿O que todo humano infante que juegue con muñecas será de adulto una mujer? La respuesta obvia es que no. Y al lado de esta conclusión surgen preguntas como, por ejemplo, si todas las combinaciones anteriores son posibles, ¿es posible que una mente con tendencia femenina coexista dentro de un cuerpo con tendencia masculina? ¿Y será posible que una mente con tendencia masculina coexista dentro de un cuerpo con tendencia femenina? No existe nada que nos indique que esto no sea posible. Al contrario, la experiencia de muchas personas parece demostrar que sí ocurre y con mucha frecuencia. El tema da para horas, pero resumamos con la siguiente pregunta. En vista de que no se puede tener 100% de certeza a la hora de definir el género de una persona solo con observación física de ésta, ¿quién debería definir el género de cada uno de nosotros? Mi respuesta más humanitaria, más empática y a mi parecer más justa es que cada persona decida por sí misma. Que Pepe ahora se quiera llamar Marta, ¿de qué manera podría afectar a mí o a cualquier otra persona? Si ese cambio le da satisfacción a esa persona, ¿cómo por qué deberíamos permitir que xenófobos, clasistas, homófobos, como suelen ser los cristianos, determinen el género de personas que ni siquiera pertenecen a su comunidad? Y él, como divulgador científico, pretende aferrarse a lo que entiende que es la verdad. Una verdad velada, porque no puede ver la realidad de Dios detrás de ello. Mira, la Asociación Americana Humanista lo nombró el Humanista del Año en 1996. Ahora le quieren quitar ese premio. ¿Por qué? Porque según esa asociación, tiene un reciente historial de hacer declaraciones que utilizan un supuesto discurso científico para degradar a los grupos marginados. Richard Dawkins, el referente del ateísmo mundial, el sumo sacerdote uno de los sumos sacerdotes de la religión ateísta mundial. No importa si la verdad es correcta o incorrecta, tampoco importa a quién se le pregunte. Absolutamente todos asumimos que lo que reconocemos como verdad propia es correcta. El problema surge cuando dicha verdad no es discutible, como por ejemplo en la presencia de un dogma como el católico. Dogma que tiene por dogma no permitir la discusión. Lo maravilloso de la ciencia moderna es el establecimiento de mecanismos para evitar los vicios que todos poseemos en nuestra actividad cognitiva. Si les interesa que haga un video sobre cómo funciona la ciencia moderna, déjenmelo en los comentarios. Aquí viene una frase muy curiosa. Él dice que Dawkins no puede ver la verdad de Dios detrás de ello. Entender o no entender no es una decisión voluntaria. En videos anteriores ya hemos hablado de qué requiere una mente humana para aceptar algo como una verdad y llegamos a la conclusión de que no es voluntario este proceso, que se depende de procesos ajenos a nuestro consciente. De ser real la existencia del Dios católico, Dios creador de todo, sabedor de todo y con el poder de hacerlo todo, no sería difícil responsabilizarlo de que una persona entienda o no entienda una verdad. Que al aplicarlo a la frase aquí mencionada, claramente sería responsabilidad de Dios que Dawkins no entienda su verdad. Así que reprochárselo al humano cuando es culpa de Dios no me parece nada justo. Luego afirma que una asociación de personas le quiere quitar un premio que le otorgó, premio que él, de forma arbitraria, relaciona con su ateísmo. Hagamos una comparación. Imaginemos que un católico públicamente realiza la afirmación de que Jesús el Cristo nunca resucitó. Eso le valdría de parte de la Iglesia Católica la excomunión, lo que convertiría a esa persona católica en una persona no católica. ¿Acaso porque esta organización humanista le retira un premio a Dawkins, él deja de ser ateo? La respuesta es que no, y eso es porque para ser ateo solo se debe afirmar serlo. No dependemos de ninguna institución u organización que lo avale. Por ello, meter en el mismo grupo a la Iglesia Católica y al ateísmo es un error. Nosotros contamos con la libertad de expresar nuestras ideas, sean o no sean aceptadas por otros ateos. Por ello, hay ateos de derecha, de izquierda, nazis, humanistas, demócratas, dictadores, veganos, animalistas, dictadores, posmos, antivacunas, terraplanistas, homeópatas, científicos, anticiencia, etc. Dawkins tiene la honestidad de expresar lo que piensa sin que nadie pueda excomulgarlo del ateísmo.
Otra cosa que también quisiera decir es que para ser católico debes cumplir los lineamientos que la Iglesia impone. Para ser ateo ni siquiera necesitas no creer en ningún Dios. Todos los movimientos, como por ejemplo el movimiento LGBTQ+, el movimiento del feminismo radical, el movimiento pro aborto, todos esos movimientos tienen raíces humanistas, donde el ser humano es el centro. No hay que dar cuenta a nadie sobrenatural de lo que creemos y de lo que hacemos. Es un fundamento obviamente humanista. Y todos estos movimientos tenían como referente a Richard Dawkins porque según ellos era... Otra contradicción de este señor. Acaba de decirnos hace unos minutos que las organizaciones humanistas son ateas. Solo es regresar el video para escucharlo. Ahora dice que los grupos LGBT, los grupos feministas, los pro aborto, los pro eutanasia y cualquier agrupación que sea pro algo que la Iglesia Católica quiere censurar tienen bases humanistas, o sea, por sus propias palabras, tienen bases ateas. Pero en esas agrupaciones se encuentran no solo ateos, también hay católicos, evangélicos, budistas, musulmanes, judíos y de cuanta cosmología se haya inventado en el mundo hay representantes en estos movimientos. Esto prueba que los movimientos humanistas no tienen por qué tener relación con el ateísmo, ni tienen por qué tener relación con alguna religión. En el mundo, con casi 8.000 millones de personas, no hay solo una definición de humanismo, hay decenas o pueda que centenas. Hay unas más populares y por ello las hace más visibles, pero no por eso estas organizaciones definen de forma absoluta qué es el humanismo. Por ejemplo, yo me considero humanista, pero no he encontrado ninguna organización que cumpla mis expectativas de humanismo. ¿Acaso por ello dejo de ser humanista? La respuesta es que no. Para ser un humanista solo tengo que afirmar serlo. Según mi definición, un cristiano no puede ser humanista, y según la definición de este señor, los cristianos tampoco lo pueden ser. Pero no es difícil encontrar organizaciones cristianas que se autodenominan humanistas. ¿Acaso el humanismo ateo logra censurar estas organizaciones humanistas cristianas? La respuesta es que no. Me causó gracia eso de que no hay que darle cuentas a ningún ser sobrenatural. Si el Dios de los católicos es real, los otros miles de dioses no son sobrenaturales, ya que son irreales. Que un católico afirme que todas las personas que no le dan cuenta a un ser sobrenatural son humanistas, siendo que el único ser sobrenatural sería el Dios de los católicos, está afirmando que todos los demás creyentes de las miles de religiones adicionales son humanistas, y eso los convierte en casi ateos, o por lo menos de fundamentos ateos. Lo que este señor está haciendo es una mezcla de definiciones para manipular a su audiencia, manipulación que seguramente aprendió de su iglesia, pero dudo mucho que lo haga de forma consciente. Un humanista extremo. Pero en realidad lo que es Richard Dawkins es un científico extremo. Y la verdadera ciencia demuestra sus suposiciones mediante el procedimiento científico. No hay manera de demostrar científicamente que una persona es mujer simplemente porque cree que es mujer. Eso se llama fe. ¿Entiendes? Conforme transcurre el video, el sancocho de definiciones es aún más espeso. Habla de un humanista extremo, pero según su definición humanista, es la persona que no le da cuentas a un ser sobrenatural. ¿Qué sentido tiene afirmar que unas personas no le dan cuentas a ningún ser sobrenatural, mientras que otras no le dan cuentas a ningún ser sobrenatural de forma extrema? Eso es un juego de palabras que no dicen nada. Luego habla de un científico extremo, cuando científico es la persona que desarrolla ciencia o sinónimo de desarrollar conocimiento. ¿Qué sentido tiene decir que hay unas personas que desarrollan conocimiento mientras que hay otras que desarrollan de forma extrema conocimiento? Otro juego de palabras que no dicen nada. La siguiente frase es: la verdadera ciencia demuestra sus suposiciones mediante el procedimiento científico. Es verdad que mucha de la ciencia parte de suposiciones. Suele ser el primer paso para el método científico. El que suele ser el segundo es armar una hipótesis con esas suposiciones. Y el que suele ser el tercero es experimentar para validar esas suposiciones. Luego vienen otros pasos para darle valor de verdad a las suposiciones que no fueron descartadas.
pero el procedimiento que realiza la ciencia está diseñado para evitar que las suposiciones lleguen a ser parte del conocimiento desarrollado. ¿Que algunas suposiciones se colan? No lo sé. Puede que sí, pero sí sé que de colarse suposiciones no suelen afectar significativamente el resultado de ese conocimiento. Un par de ejemplos. Pensemos en el desarrollo de la ciencia que necesitamos para lograr que los aviones vuelen. Pensaría que dentro de ese conocimiento hay cero suposiciones, pero de colarse algunas no creo que sea significativa la afectación del resultado. Otro ejemplo, pensemos en el desarrollo de la ciencia necesaria para tener celulares. Pensaría que ahí también hay cero suposiciones, pero de colarse algunas no creo que afecten significativamente al resultado. Luego dice que no hay manera científica de demostrar que una persona es mujer simplemente porque cree que es mujer. Pero podríamos compararlo con la frase no hay manera científica de demostrar que Dios existe, y las dos ideas están supeditadas a las mismas condiciones. En los dos casos, usando las definiciones de este caballero, que la ciencia no pueda demostrar algo no hace ni que sean reales ni irreales los dioses como tampoco las personas que son mujeres solo por creencia. Según esta línea de pensamiento, Dios puede ser tan real como las personas que son mujeres por solo su creencia de serlo. Pero en realidad, ateísmo como tal, realmente no existe. Todo depende de la definición que le demos al ateísmo. Mira lo que dice la teología sistemática de Charles Hodge. Me encanta esta teología sistemática. Si tienes oportunidad, te recomiendo que te la consigas. Dice, Ahora usa obviedades. Claro que la existencia del ateísmo depende de la definición del ateísmo, al igual que la existencia de Dios depende de la definición de Dios. Si la definición de Dios es un árbol que se encuentra enfrente de mi casa, claro que Dios es real. Ahora que si la definición de Dios es el creador de absolutamente todo, pero no creó el mal, eso es un absurdo, y dentro de este universo no se cumplen los absurdos, por ende, ese Dios es imposible que exista. Luego se remitió a la teología de Charles Hodge, un caballero que vivió pocas décadas después de la época en la que hacer la afirmación de ser ateo podría significar que le torturarían hasta su defunción o de quedar vivo te hubieran quemado hasta que dejaras de estarlo. La filosofía no me pareció una buena forma de llegar a las verdades objetivas, por carecer de métodos que eviten incurrir en sesgos y falacias. Ahora la teología es filosofía desarrollada por alguien que además de los sesgos naturales de nuestras mentes, adicionalmente tiene los sesgos impuestos por su religión. Además, si a mí me piden la definición de creyente, sería algo como persona que es tan ingenua por desconocimiento de la realidad o por carencia de pensamiento estructurado que lo lleva a creer en pendejadas. Pero claro, esta definición no sería justa con los creyentes, al igual que no es justa la definición hecha por creyentes sobre qué es un ateo. Charles Hodge me parece una pésima fuente para el tema que tratamos, porque vivió hace mucho tiempo, por ser filósofo, con el agravante de su teología, pero no tengo ningún problema en escuchar los errores en los que él creía. ¿es posible el ateísmo? Muchas veces se ha tratado la cuestión de si el ateísmo es posible. La respuesta a esta pregunta depende del sentido del término. Si con ello significa, si un hombre puede liberarse de la convicción de que hay un ser personal ante quien es responsable de su carácter y conducta y que le castigará por sus pecados, se debe responder en sentido negativo. El ser humano no se puede librar de esa convicción. Todos los seres humanos saben que darán cuentas a un creador. Por eso los ateos están tan molestos con Dios, con la idea de un Dios, porque saben que darán cuentas. Charles Hodge dice que en ese sentido, el ateísmo no existe porque ello sería emanciparse de la ley moral, lo cual es imposible. No obstante, si con esta pregunta se significa si alguien puede, por especulación u otros medios, llevarse a sí mismo a un estado en el que pierde la conciencia de la creencia de Dios escrita en su corazón y librarse por un tiempo de su poder, se debe responder en sentido afirmativo. Dice la Biblia en Salmos 14 y Salmos 53, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Las personas ciertamente pueden llegar a creer, a endurecerse a sí mismas para creer lo que piensan, pero muy en el fondo de su corazón,
saben que van a dar cuentas algún día. Preguntarle a un creyente sobre el ateísmo es exactamente igual que preguntarle a un ateo sobre Dios. Y no importa qué tan estructurado esté el pensamiento tanto del ateo como del creyente, la respuesta de ambos es muy probable que esté sesgada. El teólogo en mención afirma que el ateísmo no existe, ya que ninguna persona puede eliminar la supuesta convicción de que le tendremos que rendir cuentas a un ser personal, sobrenatural, y que de no gustarle nuestros actos nos castigará. La afirmación tiene muchos fallos. Por ejemplo, ¿a cuántas personas y cómo le evaluó a cada una su capacidad de eliminar convicciones? Como para saber que no puede existir una persona capaz de hacerlo. Porque según ese argumento, solo hace falta una persona capaz de eliminar dicha convicción para que el ateísmo sea real. También falla en definir las características del supuesto Dios real. Siendo ellos cristianos y sabiendo que solo ellos tienen al Dios real y verdadero, ¿por qué en la definición cabe el Dios de los judíos, de los hindúes, el Dios del Olimpo, el Dios de los egipcios, el Dios de los vikingos, el Dios de los incas, el Dios de los mayas, etcétera? También falla al no explicar por qué existen religiones sin dioses con esas características puntuales, como por ejemplo el budismo, el taoísmo, el jainismo. También carece de una explicación de por qué los niños pequeños no parecieran tener esa convicción, al tiempo que tampoco pareciera que tienen la capacidad cognitiva para fingir no tenerla. También carece de explicar cómo es posible que las personas con deficiencias cognitivas pareciera que también carecen de esta convicción y al tiempo carecieran de la capacidad de fingir que no la tienen. Solo cuadraría en el caso que ni los infantes ni las personas con deficiencias cognitivas fueran considerados humanos por este par de caballeros, cosa que me parece mucho más dramática que no considerar ateos a los ateos. Otra falla es asumir que porque conoce a 3 o 4 ateos ya puede crear un perfil conductista que los abarque a todos. Lo único que tenemos en común todos los ateos es que afirmamos ser ateos. De resto, hay ateos de todos los sabores y colores. Que si existen personas que afirman ser ateas y en la privacidad de su mente se sienten frustradas por la remanencia de sus creencias cristianas, sí, los hay. Que si existen casos de todo lo contrario, sí, por ejemplo los ateos budistas, donde parte de su dogma es no enojarse por nada ni con nadie, y así hay decenas de religiones. Que si existen ateos que les importa un pepino que los demás crean en pendejadas e incluso los estafen por esas creencias, sí los hay, yo conozco a varios de ellos. Otro error garrafal es asumir que solo existe una única ley moral, que como buenos cristianos aseguran que está consignada en la Biblia. Pero en la Biblia dice que debes matar personas y al mismo tiempo dice que no debes matar personas. Por relación lógica sabemos que solo se puede cumplir una de las dos normas, y esta solo es una de las tantas leyes contradictorias. Así que de ser verdad que solo existe una moralidad y es la definida en la Biblia, no importa si eres ateo o creyente, igualmente la incumplirás y terminarás siendo castigado. ¿Qué relevancia podría tener decir que se es ateo o creyente en cuanto al resultado del juicio que emitirá ese supuesto ser personal? Y aquí viene lo peor. En la segunda afirmación dice que sí existen medios para que una persona logre lo que en la primera afirmación dice que es imposible. Por no mencionar que la frase librarse de su poder cuando hablamos del Dios cristiano es blasfemia. Ahora bien, Richard Dawkins, como es un biólogo evolutivo y zoólogo, está acostumbrado a observar la naturaleza. Él intuye que existe un Dios, pero está molesto con esa idea. Mira lo que dice la Biblia. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Los científicos verdaderos honestos, que usan el razonamiento científico verdadero para perseguir la verdad, entienden que existe un creador, entienden que no es posible que todo esto sea una casualidad, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Que Dawkins intuya que existe un Dios
no significa que el Dios que está intuyendo existe. Lo digo porque según los argumentos del teólogo, él podría estar intuyendo a otro Dios, y cada persona que lo intuye podría estar intuyendo un Dios con características diferentes, lo que por obviedad daría como resultado que algunas personas intuyeran al verdadero Dios, mientras que otras intuyeran al no verdadero Dios, abriendo la puerta a que sea Dawkins y los demás ateos quienes estamos intuyendo al Dios real, y todos los cristianos estarían intuyendo al Dios equivocado. Quisiera que pausaran y retrocedieran 2 minutos el video y escuchen de nuevo la lectura de la Biblia, pero lo hagan siendo conscientes de que supuestamente fue el mismísimo Dios quien consignó ese texto en ese libro. El argumento de la existencia de Dios en el versículo leído es escrito por el mismísimo Dios en tercera persona. Eso implica conflictos de intereses. En el hipotético caso de que el Dios de la Biblia no fuera real, pero sí que quisiera engañarnos, serían versículos como ese los que encontraríamos en su libro falso. Claro, si ese impostor tuviera el talento de una cebolla para fingir ser Dios. Si llegan a escuchar a un filósofo mencionar las capacidades del corazón para tener ideas, descártenlo de una. Es un filósofo que está varios siglos atrasado. No hay Dios, dice el necio en su corazón. Se volvieron necios. Es por esa razón que en la actualidad muchos científicos están buscando explicaciones alternativas para todo lo que están descubriendo. ¿Qué están diciendo? Vivimos en una simulación. Vivimos en una especie de Matrix, como la película. No quieren aceptar que vivimos en una creación gobernada por un Dios absolutamente soberano, que es redundante decir absolutamente soberano. O se es soberano o no se es soberano. Soberano quiere decir que hace lo que le place, hace lo que en su santa voluntad le place hacer. Y es el único ser soberano que existe, Dios, nuestro creador. No les cuadra esa idea, por eso buscan explicaciones alternativas, como las simulaciones de las que están especulando en la actualidad. No sé a qué clase de científicos se refiere. Los científicos que yo conozco crean hipótesis como la que menciona, la hipótesis de la Matrix, porque es parte de la ciencia arrancar con hipótesis, las cuales no son más que ideas especulativas. Los científicos que yo conozco no aplican hipótesis a resultados finales. Por ejemplo, ningún científico que yo sepa le aplicó hipótesis al funcionamiento de un avión comercial. Para que estos vehículos se popularizaran fue porque los científicos previamente habían determinado la absoluta soberanía de las leyes físicas sobre el funcionamiento de estos aparatos, sin dejar variables especulativas. El absolutamente es dependiente de la definición. Por ejemplo, en un país federalizado, los gobernadores podrían ser soberanos en algunos campos del gobierno de sus respectivos estados. Y al mismo tiempo existir un presidente nacional soberano en otros campos del gobierno de cada uno de esos estados. En cualquiera de los dos casos no existirían gobernadores absolutos. Las palabras que sí son excluyentes, si nos referimos al Dios de los cristianos, son santa y voluntad. Al juntarlas, se afirma que todas las decisiones voluntarias de Dios terminan siendo santas. Pero si Dios todo lo sabe, sabe de antemano qué decisión tomará en el futuro y cuál será el resultado de esa decisión. Yo pregunto, ¿aún así podemos afirmar que esa decisión se tomó por voluntad? Yo opino que no. Incluso ni siquiera existe una decisión. En cuanto al término santa voluntad, según los mismos creyentes, significa que todas las decisiones tomadas por Dios son acordes a la moralidad. Lo que no queda claro es a cuál moralidad, ya que Dios incumple todas las reglas morales que nos impuso. También hay otra curiosidad en la frase aplicada a Dios, y es qué elemento hace que todas las decisiones de Dios se restrinjan a únicamente decisiones moralmente correctas. Si ese algo es que Dios es el que define la moralidad a su antojo, ahí habría un enorme conflicto de intereses. Un día cualquiera, Dios podría levantarse con la gana de ahogar a toda la humanidad, y como es Él quien lo hace, de forma automática sería una decisión voluntaria moralmente correcta. O si es que un agente externo regula las decisiones de Dios, entonces Dios no es soberano absoluto. No sé si lo han notado, pero el video arrancó como una crítica a Dawkins.
Ya casi se acaba y hasta ahora el presentador no nos cuenta qué fue lo que hizo este ateo del demonio. Ahora bien, Richard Dawkins hace poco leyó un libro que a mí me encanta, que yo tengo, que se llama The End of Gender. No sé si lo alcanzas a ver. Lo escribió la doctora Debra So. No creo que ese libro exista todavía en español, pero si puedes leer inglés te lo recomiendo mucho. Yo lo tengo en formato Kindle, pero existe un formato físico, te lo recomiendo ese libro. Trata básicamente el subtítulo del libro dice, desacreditando los mitos sobre el sexo y la identidad en nuestra sociedad. Esta doctora Debra es una neurocientífica y sexóloga que con este libro desafía la idea moderna de que el género, decir que alguien es hombre o que alguien es mujer, es una construcción social. Es decir, que esa definición de hombre y mujer es algo que las sociedades han creado con el tiempo. Pero como las sociedades evolucionan, el entendimiento sobre los géneros tiene que evolucionar. Por eso ahora puede haber más de un género. Bueno, ella, que es una científica, desafía esa idea de una manera muy incisiva, muy interesante y muy científica. Y también narra qué tan escalofriante se está volviendo el ámbito científico mundial. Ella ha recibido amenazas, ha recibido presión para que deje de decir lo que dice, para que deje lo que ha encontrado a través de sus estudios científicos, para que no pregone la verdad que ha encontrado a través de sus estudios científicos, de que los géneros hombre y mujer son reales, que son la verdad. La dedicatoria de su libro dice: a todas las personas que me han bloqueado en Twitter. No he leído ese libro, por lo que no puedo decir de qué habla, pero sí me tomé la molestia de investigar a su autora, y me encontré una publicación de un estudio que ella realizó en la Universidad de York sobre parafilias, las cuales son preferencias sexuales inusuales, estudio en el cual ella concluyó que las parafilias son condiciones neurológicas, no comportamientos aprendidos, que de ser verdad que la homosexualidad no es natural como los cristianos afirman, sería una parafilia, y según este estudio sería una condición neurológica, no un comportamiento aprendido, por lo que ser homosexual no sería culpa de la persona. Por ello, no podría catalogarse como un pecado. Y no se podría reeducar a una persona homosexual para que deje de ser homosexual. Luego encontré un artículo de ella donde habla sobre la transición de género, que consiste en que una persona a través de tratamiento médico cambie de género. Y en el artículo ella no se opone a dicho tratamiento, solo opina que no se debería iniciar a tan temprana edad como los 3 años. Sino en cambio que se debería esperar a que la persona tenga una cierta madurez por los lados de la pubertad. Incluso ella menciona que en su infancia tuvo comportamientos no acordes con su género, pero que con el transcurrir del tiempo esos comportamientos no dieron como para un cambio de género. También tiene artículos sobre la terapia de conversión tanto de la orientación sexual, o sea, volver heterosexuales a los homosexuales, y la conversión de identidad de género, y ella se expresa contundentemente en contra de estas terapias que los cristianos promueven. De seguro este caballero no ha leído ninguno de estos artículos ni estudios, y a juzgar por las posiciones de ella, pensaría que tampoco ha leído ese libro que dice que le gusta mucho. Esto lo concluyo a partir de contrastar las opiniones de ella que encontré contra las opiniones del presentador. No son congruentes. O ella en ese libro rechazó todo lo que ya había escrito, o el presentador está tergiversando todo, consciente o inconscientemente. Al principio muestra su desacuerdo con las personas que quieren cambiar su género, pero ella está, por lo menos en los textos que encontré, muy a favor de ello. En cuanto a la censura científica, eso siempre ha ocurrido. Es parte de la naturaleza humana, y lo encantador de la ciencia moderna es que se están desarrollando metodologías para la divulgación científica que disminuya la presión que puede causar este tipo de censura. Muestra de su gran avance es que, por ejemplo, ella ha logrado publicar sus textos pese a estar en desacuerdo con otros científicos, cosa que hace 50 años hubiera sido mucho más difícil. Creo que él no sabe o no quiere recordar que a Giordano Bruno, científico del siglo XVI, lo censuró por sus opiniones científicas la Iglesia Católica, arrojándolo vivo al fuego, y él solo es uno de los cientos de casos de censura científica
realizada por la iglesia. Y lo peor, él era miembro del clero de esa iglesia. La censura científica siempre ha existido. Y bueno, Richard Dawkins leyó el libro y él dijo en Twitter: si la mitad de lo que dice sobre la intimidación de los científicos en su campo de la sexología es verdad, debemos apoyar la lucha. Y Richard Dawkins recomienda el libro porque es un divulgador científico. Como tal, no le cuadra la ausencia de realidad. La cultura popular actual actúa como si la realidad biológica pudiera ser alterada por nuestros anhelos internos. La realidad biológica no puede ser alterada. Los ateos clásicos, igual que los cristianos, creen en la objetividad de la realidad. Primero, Dawkins en su comentario expresó apoyo en contra de la censura científica, mas no vi que apoyara las ideas del presentador. Segundo, englobar a los ateos en un único grupo es un error garrafal. Se encuentran ateos anticiencia como ateos prociencia, se encuentran ateos homofóbicos como ateos que pertenecen a la comunidad LGBT, ateos supersticiosos como ateos no supersticiosos. Tercero, y lo que más me causa gracia, es que afirma que los creyentes tienen la certeza de que la realidad biológica es inmutable por los anhelos. Pero al mismo tiempo, los creyentes se la pasan orando para cambiar esa realidad biológica. ¿O quién no ha visto a un creyente orando para curar la enfermedad propia o de otra persona? Los creyentes cristianos son tan fanáticos a la realidad como los científicos al conejo de Pascua. ¿O en qué realidad biológica un adolescente puede quedar en embarazo sin la presencia de espermatozoides humanos? ¿O en qué realidad biológica una persona 2 días después de muerta, cuando los procesos de putrefacción han comenzado, puede resucitar? ¿O en qué realidad biológica una persona puede superar los 600 años? ¿O en qué realidad biológica una mujer estéril puede alterar su morfología a partir de oración proveniente de sus anhelos para lograr ser madre? Entre más transcurre el video, más sospecho que el presentador tergiversa y amaña la información para lograr manipular a su audiencia. Habla de la objetividad de la realidad, cuando en la religión cristiana debe aceptarse el dogma sin objetar nada. La historia está plagada de momentos en los cuales los cristianos, por no aceptar la realidad, censuraron al científico que portaba esa nueva información. En muchísimas ocasiones, cegándoles la vida, para que venga este crédulo a insultar la memoria de todas las víctimas que se cuentan por cientos de miles del cristianismo. Fíjate lo que dice el libro de Job. Un libro antiquísimo. Job 12, 7 al 9. Y ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Obviamente no está diciendo que los animales, que podamos platicar con los animales. Literalmente es lo que dice. En ese versículo se le informa al lector que vaya y les pregunte a los animales, porque ellos saben con certeza que el Dios de los cristianos es real, o que en su defecto vaya y le pregunte a un ser inerte como la Tierra, sin importar si se refiere al planeta o al suelo natural. Para hacerlo más gráfico, si se le pregunta a una vaca si Dios existe y responde "Mu", es porque el Dios de los cristianos sí existe. Si en cambio la vaca responde "Mu, Dios no existe, mu", entonces es porque el Dios de los cristianos no existe. Aquí cualquier persona puede ir a preguntarle a una vaca a ver qué le responde. Ahora finjamos que lo que dice la Biblia no son más que alegorías, relatos simbólicos. Omitamos el problema de que la existencia, muerte y resurrección del supuesto Jesús, yo soy solo amor el Cristo, no puede ser un relato simbólico porque entonces todo el cristianismo se derrumbaría. Analicemos. Si Dios escribió la Biblia y dejó dicho en este versículo que si no creíamos en él fuéramos a preguntarle a las vacas, a los marranos y a las gallinas, pero resulta que ese versículo se debe interpretar de forma simbólica, o sea, Dios le dice a quienes no creemos en él que dejó pistas de su existencia por ahí, en la naturaleza, pero ni dijo cuáles ni dijo dónde buscar.
Este video ya tiene más de 40 minutos, así que no me voy a poner a explicar los enormes conflictos que tiene ese versículo, si lo asumimos como simbólico. Eso dejémoslo para otro video. Está expresando la idea de que toda la creación, la misma idea que declara Romanos 1, que toda la creación pregona que tiene un creador. Cuando uno logra ver eso, cuando uno logra aceptar eso y se reconcilia con Dios a través de Jesucristo, uno ve los cielos a través del telescopio Hubble o de los telescopios más modernos y puede ver que es verdad lo que dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Si así es la creación, qué tan glorioso debe ser el Creador. Pongan atención al video donde el jabalí lucha por su vida, mientras que el felino y la hiena luchan por comida. La piel del jabalí es muy resistente, por lo que la hiena busca perforarla, ya sea por los genitales o por la cola. A esta altura del video, la hiena ya logró desgarrar la cola del pobre animalito y procede a ampliar este desgarro en la piel para poder acceder a sus nutritivas vísceras. Pero esto lo debe hacer mientras el felino sigue ocupado asfixiando al jabalí, ya que una vez éste muera, el felino ya no le permitirá dar bocado a la hiena. O sea, la hiena está obligada a comerse las entrañas del jabalí mientras éste siga vivo, y no hay absolutamente nada que nos pueda indicar que el jabalí no está sufriendo un intenso dolor y sufriendo de un intenso miedo durante todo el video. Este tipo de escenarios en la naturaleza no es que sean fortuitos, esto es lo que significa vida salvaje. Avispas que ponen sus huevos dentro de tarántulas para que sus crías se coman la araña mientras ésta aún está viva. Gusanos que se alojan en los músculos de los mamíferos, incluidos nosotros, para alimentarse de nuestros cuerpos. Insectos hembra que se comen a sus contrapartidas masculinas mientras copulan. Y puedo seguir dando ejemplos de lo cruel que es la vida salvaje. Ahora que si esa vida salvaje tuvo un diseñador, solo imaginen el nivel de sadismo necesario por parte de ese diseñador para ser capaz de ver la crueldad de su obra y no cambiarla. También me causa gracia que el presentador nos dice que si miramos a través del telescopio Hubble, vamos a ser testigos de la gloria de Dios. Pero recordemos que el telescopio Hubble no nos lo dio Dios para que nos diéramos cuenta de su enorme gloriosidad. En cambio, Dios nos dejó como parte de su cruenta vida salvaje. Las hienas solían comer humanos. Los felinos solían comer humanos. Los osos, los cocodrilos, las culebras gigantes solían comer humanos. Y todo animal que necesitara comerse a otro animal para sobrevivir eran animales que solían comer humanos. Fuimos nosotros los que nos sacamos de esa vida salvaje, domesticándonos a nosotros mismos, al punto de adquirir el poder de modificar nuestro ambiente. No fue Dios el que nos enseñó a construir casas, a fabricar ropa, a elaborar medicamentos, a potabilizar el agua y distribuirla en acueductos. Dios nos dio la vida salvaje, cruel y sádica, como aún hoy en día lo sigue siendo. Me vi tentado a mostrar lo que la vida salvaje es capaz de hacerle a los desafortunados individuos de nuestra especie que aún conviven de cerca con ella, pero las imágenes son demasiado fuertes, así que solo me conformaré con que alguien que conozca a este caballero le cuente que yo de la gloria de Dios no he visto nada, pero de su cruento sadismo ya estoy hostigado. Pero claro, todo esto podría ser alegórico, por lo que mi versión simbólica de la gloria de la creación de Dios es básicamente un Dios sofocándonos, a la fuerza, con sus contradictorias leyes, mientras su buen amigo Satanás nos desgarra las entrañas como castigo por no entender y aplicar las leyes de Dios. Entonces, toda la naturaleza le declara a los científicos que existe un creador y que la realidad no está sujeta a nuestros anhelos. La realidad es la realidad. No porque yo desee ser mujer, quiere decir que voy a ser mujer biológicamente. Que sea socialmente aceptable es otra cosa, pero que quieran decir que eso no es real, que los géneros no son reales, eso es una necedad. Si este campeón de la ciencia puede ser cancelado por tener un pensamiento independiente de la corriente moderna, de querer alterar la realidad nada más por los anhelos, si este campeón puede ser cancelado por ellos, entonces quiere decir que ese progresismo
Ese progresismo, ese humanismo, no se trata realmente de ciencia o de verdad. La naturaleza le declara a los científicos que hay un creador, y me consta. Nunca he visto un científico que demostrara que él, al preguntarle a una vaca sobre la existencia de Dios, ésta dijera «¡Mu! Dios no existe! ¡Mu!». De acuerdo, 1000 veces de acuerdo. La realidad no está sujeta a los anhelos de nadie, ni siquiera a los anhelos de los creyentes que desean con fervor que su Dios exista. Ya entendí. Porque Dawkins apoyó la lectura de un libro donde se controvierte que toda la identidad de género no es solo construcción social, entonces este caballero quiere tergiversar todo para que su audiencia piense que Dawkins, un eminente biólogo ateo, les está dando la razón a los cristianos en cuanto a su homofobia y a su transfobia. Dawkins recomendó una lectura al igual que yo recomiendo leer la Biblia, y no por eso yo dejé de ser ateo o los cristianos dejarán de ser homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos, racistas, etc. ¿Quién ha dicho que el humanismo es ciencia, como para que este señor recrimine a los grupos humanistas por no ser estrictamente científicos? Es una ideología en constante cambio, que se aleja cada vez más de la realidad. ¿Tú qué crees que va a ocurrir a continuación? Si esa filosofía de la sexualidad está evolucionando constantemente, ¿qué crees que va a ocurrir a continuación? ¿Va a ser bien visto el sexo entre animales y seres humanos? ¿No se va a respetar ni siquiera la mayoría de edad para que un ser humano tenga relaciones con otro? Debra, la autora del libro que aquí se mencionó, es autora de textos donde se habla de las parafilias. En esos textos ella expresa que hay dos tipos, las que solo son comportamientos sexuales inusuales y las que son trastornos, definiendo a los trastornos como aquellas parafilias que promueven el abuso sobre otros o sobre sí mismo. Él menciona una parafilia que se denomina zoofilia. Son comportamientos sexuales donde hay animales, aparte de humanos involucrados. Que salvo que esos animales salgan lastimados, esa parafilia no es considerada un trastorno. Sí sé que se puede generar una repulsión, incluso a mí me la genera, pero no porque yo me sienta así, todos los individuos de la especie humana se tienen que sentir así. Como al presentador le gusta la ciencia, hablemos de ciencia. El 30% de los humanos vivos cuentan con genes neandertales, lo que significa que humanos y neandertales tuvieron sexo siendo que eran dos especies diferentes. Sin importar desde qué punto de vista se vea, nuestra especie está muy familiarizada con esta práctica. Además, no somos la única especie que practica esta parafilia. En Colombia existe un pez llamado moli, especie en la cual solo existen hembras, pero para reproducirse engañan machos de otras especies para copular. Lo siguiente ya me parece es hasta hipócrita. Que un cristiano se indigne con el sexo adolescente cuando su Biblia lo avala incluso en contra de la voluntad del infante. Su supuesto Mesías de haber existido, según el relato de la Biblia, hubiera nacido de una niña de entre 13 o 14 años. La norma social de que los menores de edad no deben relacionarse sexualmente con adultos es una norma que apenas surgió el siglo pasado y no fue por iniciativa de ninguna religión, ni cristiana ni otra. En el canal cuento con 4 videos contando cómo era el comportamiento de los papas de la Iglesia Católica en cuanto a este tema. Dejo los enlaces en la descripción para quien los quiera ver. Y es que todas las personas que quieran ganarse el favor de esos eruditos de la sexualidad moderna, como eso es algo que está constantemente cambiando, esos que creen que el límite aceptable, hasta donde van a llegar, es aceptar que efectivamente puede haber más de un género sexual. Esas personas que se han adherido, y hay muchos que dicen que son cristianos que también se han adherido a esas ideas, esas personas no van a durar más allá de cuando a esa filosofía se le ocurran nuevas cosas. Una vez que accedes a modificar la realidad, esa modificación de la realidad no tiene límite. Pensé hacer un video de 15 minutos y terminé con uno de casi 1 hora. En resumen, yo opino que la única persona con la autoridad de decidir a qué género se pertenece es cada una de las personas que lo quiera decidir.
Si un día una persona cualquiera decide inventarse un género e incluirse en él, bien pueda, siempre y cuando no agravie a nadie más. Bueno, esto fue todo por este video. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí. No olviden comentar. Recuerden que leo todos los comentarios. Si les gustó el video, denle un me gusta. Si no les gustó, bien puedan y le dan un no me gusta al video. En cualquier opción, compártanlo a diestra y siniestra. Hacer videos de 1 hora que solo ven 2000 personas es bastante frustrante. Gracias súper especiales a quienes me apoyan económicamente en Patreon. Dejo el enlace en la descripción para quien quiera apoyarme allí. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.